Buen día. Bienvenidos de nuevo a nuestro taller sobre la eclesiología. Hoy queremos presentar lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Ese es el tema de hoy. Primero, una afirmación fundamental. Jesús es el lazo de unión entre el primer y el Nuevo Testamento. Para entender desde la perspectiva cristiana el Antiguo Testamento, es necesario asumir la experiencia de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Pero hay un paso más en todo esto. Hay una relación entre el Jesús de la historia y la iglesia. Disculpen la música, tenemos música de fondo. Aquí es en nuestro ambiente. ¿Qué tiene que ver Jesús también con la iglesia? ¿Tiene que ver con el Antiguo Testamento? Sí, pero con el Nuevo Testamento, con la iglesia. Hay distintas posiciones sobre esta relación que no solamente nos hablan de posturas teóricas, sino formas de comprender y de entender lo que es la iglesia. Una de las posturas, la clásica, es que Jesús funda la iglesia. Jesús crea una institución religiosa nueva. Se basa mucho en el texto de Mateo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin embargo, el Nuevo Testamento solamente habla de la iglesia 3 veces en San Mateo. No se sostiene bíblicamente. Jurídicamente se ha estudiado el asunto, pero lo que nos interesa es desde la experiencia del pueblo de Dios mismo. ¿Qué es lo que hace Jesús según los evangelios? Predica el reino. Su centro, el centro de su actividad, de su vida, es el reino del Dios, el reino del Padre, el reino de los pequeños. Jesús se ha centrado en el reino de Dios. Y hay una postura totalmente opuesta. Jesús no funda la iglesia. Es sobre todo la ilustración, es una postura crítica. Jesús predica el reino, así aparece en el Nuevo Testamento, y sucede que viene la iglesia. Hay una desconexión total entre Jesús y la iglesia. Veremos otra posición que es la que vamos a tomar nosotros, que Jesús es el fundamento de la iglesia desde una unidad dual que vamos a estudiar. Hay una continuidad discontinua. Entre el Jesús histórico y la iglesia hay un hecho nuevo. Así como Jesús asume el Antiguo Testamento, así la Pascua, su cruz, su muerte y su resurrección y el don del Espíritu rompe con lo anterior, pero lo recupera en una dimensión nueva. Por ello puede decirse que la iglesia nace en la Pascua, pero la Pascua es la vida, muerte y resurrección, espíritu y comunidad reunida por el resucitado y por su espíritu. El mismo Nuevo Testamento, los escritos, tienen una dimensión eclesial. Presupone la existencia de la iglesia, no solo la presupone, es creación, por así decirlo, de la iglesia. La iglesia de Corintio existe antes de la carta a los Corintios y ya celebran la Eucaristía. Hay un periodo del primer siglo en donde no hay escritos y hay iglesia. El Nuevo Testamento, los escritos nacen de la iglesia y se dirigen a la iglesia. El Nuevo Testamento está inspirado en la medida que tiene carácter eclesial. Entonces hay un horizonte nuevo del pueblo de Dios. Ya no es solo el horizonte del Antiguo Testamento, ni solo la historia del Jesús histórico, sino
la Pascua de Jesús nos da un nuevo horizonte. Sin embargo, no se aparta. Los evangelios vuelven al Jesús histórico, porque en él encuentran el fundamento de la iglesia que nace en Pentecostés. La iglesia nace en Pentecostés en una continuidad con el Jesús de la historia y en una génesis de la comunidad nueva. La iglesia, pues, está fundamentada en Jesús, pero nace por la fuerza del Espíritu para continuar la misión de Jesús, íntimamente enlazada con Jesús, pero como acontecimiento pascual y de Pentecostés. En la reunión de los dispersos, el viernes con la cruz se van y Jesús resucitado los reúne. Esta comunidad tiene una continuidad con el grupo formado por el Jesús histórico y con el mismo Jesús, pero con la novedad del Espíritu que viene de la Pascua. En ese sentido, la iglesia nace, como dice Moltmann, por la fuerza del Espíritu. Pentecostés sería el reverso de Babel. Babel la dispersión, Pentecostés la unión, pero la iglesia predica el reino centrado en Jesús como mediador. Es el Mesías, el centro de ese reino. El querigma primitivo es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es la comunidad que nace estructurada en torno a los 12 y a Pedro, a los que han vivido con Jesús. Y pronto se va a diversificar en Iglesia de Jerusalén, que es judeo-cristiana, así brota, prácticamente desaparece con la destrucción de Jerusalén, con lo que el influjo de los judeos cristianos en la iglesia naciente es muy pequeño. Se va diversificando en Antioquía. Allí hay judíos cristianos y paganos cristianos, los Hechos de los Apóstoles y todo el proceso tan interesante. Corintio ya es una iglesia de paganos cristianos, pero nace como comunión de diferentes iglesias, como una sociedad en contraste, como modelo alternativo, sobre todo por los pequeños. Es coinonía del pequeño resto, de los humildes, de los sencillos. La coinonía y los pobres serán algo nuclear en ella. Por lo tanto, hay dos principios constitutivos de la iglesia: el cristológico y el pneumatológico. Es el hecho nuevo, la Pascua, resurrección y don del Espíritu. Ya lo hemos dicho, ruptura con la historia, pero recuperación de esa historia por la fuerza del Espíritu. El principio cristológico: la iglesia nace del costado de Cristo. La cruz es el culmen de la experiencia de la vida de Jesús. No es algo separado, es el culmen, la expresión máxima de su entrega por el reino de Dios, por la fraternidad, por un mundo nuevo y una tierra, cielos nuevos. Y de esa cruz sale sangre y agua. Sangre, la vida nueva, y el agua de la que brota el nacimiento de la iglesia. Y hay un principio pneumatológico. La iglesia nace el día de Pentecostés. Así como el éxodo es la experiencia fundante del pueblo judío, la resurrección y el don del Espíritu constituyen la experiencia fundante de la iglesia. Por eso Pentecostés no se puede separar de la muerte de Jesús, culmen de su vida, de su exaltación a la derecha del Padre y del envío del Espíritu Santo. Es pues una unidad dual la que funda la iglesia, la Pascua y el Espíritu, lo uno y lo otro a la vez. Todo este proceso, la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, su exaltación, el envío del Espíritu Santo y la creación de la iglesia, son un manto inconsútil, un manto, según la tradición, el manto de Jesús no tiene costuras, pero es polifacético. Del crucificado, de su resurrección y del Espíritu Santo nace la iglesia. Esto es central, esto es fundamental para nuestra experiencia también hoy eclesial.
para la renovación de la vida eclesial. Y hay un pluralismo eclesiológico. Ayer y hoy el Papa Francisco está hablando mucho de la sinodalidad actual, de la pluralidad de eclesiologías, de Pablo, pastorales, paulinas, colosenses, efesios, Lucas, Hechos, etc. Yo les pongo algunos ejemplos, como el de la tradición paulina, en el texto que nos estamos basando mucho en él, de Víctor Codina, para entender la eclesiología desde América Latina. Ahí viene toda esta profundización. Yo lo haré ahorita tomando algunos ejemplos, pero en el estudio hay que profundizar estos aspectos. Así, en los escritos de Pablo aparece 3 imágenes de la iglesia: pueblo de Dios, enlazado en el Antiguo Testamento; cuerpo de Cristo como persona encarnada en la historia; y templo del Espíritu Santo, en la dirección de Ezequiel, que anuncia el Espíritu que vivifica a los huesos. Son imágenes con raíces en el Antiguo Testamento, formuladas en dimensión trinitaria. La tradición paulina, Timoteo y Tito, sobre todo van a insistir en la estructuración de la iglesia, que ya existe, y se le trata de dar fuerza. No se puede basar uno solo en estas cartas, porque acabaríamos en una jerarcología, en la afirmación de Conga. Se puede profundizar, y lo veremos un poco más adelante, todo este proceso. Las cartas de la cautividad, momento de apertura a la Iglesia Universal, como ya lo veíamos allí en Antioquía, y luego los colosenses y los efesios, cuerpo de Cristo, iglesia esposa de Cristo. Lucas y Hechos, aparece ya los 12, la Eucaristía, la solidaridad con los pobres bajo el soplo del Espíritu. Ya la tradición petrina, ya pueblo sacerdotal elegido, pueblo de la diáspora en medio de un pueblo pagano. Mateo, la viña entregada a un pueblo nuevo, único lugar donde se habla de la iglesia en el Nuevo Testamento 3 veces. Pedro, la roca, prioridad de los pequeños y de los débiles, tuve hambre y me diste de comer, son constituidos como el test del día supremo. La comunidad del discipulado amado, evangelios y cartas, centradas más con esta impronta cristológica del rebaño, de la vid, insistencia en el amor fraterno como vínculo de unión, resultado del Espíritu que va a venir como don del resucitado. Carta a los Hebreos, fidelidad y misericordia, la esperanza en el camino hacia el santuario. Santiago, prioridad de los pobres. Praxis. Apocalipsis, figuras del Israel escatológico, 144.000, la mujer frente al dragón que vence engendrando vida, la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. Este pluralismo enriquece. El peligro es quedarse en una eclesiología única. Nos hable a esa pluralidad. Algunos constantes: la comunidad. No puede ser cristiano al margen de la comunidad. Lo voy a presentar, estos elementos, en el siguiente cuadro, como elementos constitutivos, como resumen de estas eclesiologías, tratándolo de no ser reductivo. Aparece: la iglesia es una comunidad. No se puede ser cristiano sin comunidad. Y vive una radical igualdad y fraternidad, hermanos, fratelli tutti, con pluralidad de carismas y ministerios. El carisma y el ministerio del gobierno: velar por la unidad de la fe y de la fraternidad. Es una comunidad centrada en Cristo y el Espíritu, ya lo hemos visto, encarnada en la historia. Veremos los siglos siguientes cómo se da esta encarnación, en camino hacia el reinado de Dios. Ese es el horizonte al que tenemos que caminar.
y tenemos que ser signo real, y no es el reino, pero tiene que ser una vivencia del reino. Por eso, con estilo pobre y sencillo de Jesús, los pobres ocupan un lugar privilegiado. Solo desde los pobres podrá haber comunidad y fraternidad universal, podrá haber reino, comunidad que anuncia la buena nueva del Evangelio de Jesús. Esa es la meta, la iglesia es para anunciar el Evangelio de Jesús. Celebra la fracción del pan y sirve al mundo y a la creación entera. Ese es, pues, un poco de nuestra eclesiología del Nuevo Testamento, que tenemos que profundizarla, compartirla. Hasta aquí el día de hoy. Hasta pronto, mis hermanos. Discúlpenme, pero tengo que cerrar detenerla.